Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. El día de hoy queremos, no tengo micrófono ahora. Sí. El día de hoy queremos hablar acerca de algo que creo yo es de mucha importancia para nosotros el día de hoy, ya que creo yo que no hemos entendido o tenemos una idea un poco diferente de lo que explica la Escritura. Y quiero hablar acerca de lo que es precisamente la guerra espiritual. La guerra espiritual. Usualmente cuando hablamos de guerra espiritual estamos acostumbrados a gritos y a declaraciones y a atar al enemigo y ponemos al diablo cabeza abajo y lo atamos y lo tiramos y hacemos un montón de cosas que no tienen nada que ver con la guerra espiritual. Por lo tanto, quiero entonces aprovechar este tiempo. Tengo muchísimo material para compartir con usted. Pero vamos a ver, yo no tengo ninguna prisa, espero que usted tampoco tenga prisa. Así es de que vamos a ver cómo nos va con esto. Guerra espiritual. Para comenzar, déjeme comenzar dándole una definición de lo que es una guerra espiritual. Esto de acuerdo a esta persona, Thomas White. Él escribió un libro que habla sobre la guía espiritual del creyente en cuanto a la guerra espiritual se refiere. Y él dice de la siguiente manera: guerra espiritual es un conflicto multinivel entre el bien y el mal, iniciado en el plano sobrenatural sobre la rebelión prehistórica de Lucifer, o sea, el diablo, Satanás, y transferido al plano natural con la caída del hombre, debido a que Satanás es el autor e iniciador del pecado original, y ya que él es el Dios de este mundo, así lo declara la Escritura, el Dios de este mundo. La guerra espiritual involucra una batalla constante y multidimensional contra el mundo, un sistema de valores no piadosos, la carne, el pecado inherente a nuestra humanidad y el diablo, la personificación sobrenatural del mal. Me encanta esta definición sobre lo que es la guerra espiritual. Queremos ver entonces, ya que hemos dicho la definición de guerra espiritual, quiero que veamos la realidad de la guerra espiritual. La realidad de la guerra espiritual. Quiero que vaya con esto, vaya a Efesios capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. La realidad es la siguiente. Nos dice el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Mira qué tremendo. ¿Luchamos contra qué? Primero, no es contra carne y hueso, no es contra otro ser humano, ¿ok? Sino contra gobernadores malignos. Me encanta. Gobernadores malignos, quiero que vaya entendiendo. ¿Con qué? Con autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Mira, el mundo está ¿qué? Tenebroso. Fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Peleamos contra Satanás y sus achichincles, contra sus espíritus, esos espíritus malignos, esos espíritus demoníacos que decidieron seguir a Satanás cuando él se rebeló en el cielo. Quiero que entienda, esto comenzó en el cielo, pero de una forma, porque él fue echado del cielo. No es que cayó del cielo, lo echaron del cielo. Al caer en la tierra, entonces él viene y trae este conflicto, esta guerra espiritual, aquí a la tierra. Y ahí nos involucra entonces a nosotros. Veamos, versículo 13. Por lo tanto,
Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Me encanta. Por lo tanto, ya que tenemos esta lucha espiritual, este conflicto, tenemos que, ¿qué hacer nosotros? Ponernos todas las piezas de la armadura de Dios, porque es con la armadura de Dios con las que nosotros podemos pelear efectivamente. Es con la armadura que Dios ha provisto para nosotros. Y que lo que dice es para poder resistir al enemigo. No dice en ningún momento atar al enemigo, dice resistirlo. En el tiempo del mal, o sea, cuando vengan las diferentes pruebas y tentaciones a nuestras vidas. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Esto es lo que Dios desea. Que nosotros después de la batalla permanezcamos, ¿qué? Firmes. Firmes en nuestra fe, en nuestra creencia en Dios. ¿Cuántos por la batalla tiran la toalla y se dan por vencidos? Veamos entonces su origen. Aquí inicia su origen de esta batalla espiritual. Isaías 14, 12 y 14 nos dice lo siguiente. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Me encanta. Hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra. Tú que destruías a las naciones del mundo. Mire, aquí está hablando de quién, de Satanás, de Lucifer, del diablo. Versículo 13. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. ¡Wow! ¿Cuál era el problema de Satanás? Satanás, dice la Escritura, que es un ángel creado por Dios y fue creado en una belleza increíble. Pero yo creo que esa misma belleza lo quiso o lo enloqueció y él quiso ser igual a Dios. Dice la Escritura que todo su ser era como instrumentos musicales. Él era encargado de traer la alabanza a Dios, pero quiso él ya no traer más alabanza a Dios, sino que esa alabanza fuera para él. Quiso usurpar el lugar de Dios. Y por esa razón no se lo permitieron. Dios tuvo que, ¿qué? Arrojarlo del cielo. Versículo 14. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Mira qué tremendo. Y el día de hoy hay mucha gente siguiendo esta misma idea. Quieren ser como el Altísimo. Yo decreto, yo declaro, yo digo, yo ato, y cosas que la Biblia no enseñan, que no son, pero nosotros las hemos tomado como que esto fuera que la guerra espiritual, y empezamos en la guerra espiritual a hablar un idioma que nadie entiende. Pero creemos que esto es ¿qué? Hacer guerra espiritual. Tenemos mucho que aprender. Comenzó entonces esta guerra en el cielo, pero Satanás es arrojado al cielo. Y esto es lo tremendo, que dice la Escritura que una tercera parte, mire qué tremendo, tercera parte de los ángeles se unieron a Satanás. Esto me llama la atención por la siguiente pensamiento. Si la tercera parte es la que sigue a Satanás, es la que sigue al mal, es la que se alinea con el mal, ¿por qué nos extraña entonces el día de ahora iglesias con falsa doctrina que estén llenas? No me extraña, de ninguna manera. Pero veamos qué sucedió entonces con esta guerra espiritual que comenzó allá basta la redundancia, en las galaxias, allá en el trono de Dios. Ahora la trae a la tierra.
ahora la trae aquí con nosotros. Quiero que vaya al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 19. Y desde ya se lo digo, si no termino, discúlpeme, pero vamos a seguir la próxima semana. ¿Ok? Génesis 3, del 1 al 19, nos dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Mire qué interesante. La serpiente era, ¿qué? El más astuto. Y me llama la atención porque dice la serpiente. En un español más correcto diríamos, la serpiente era el más o la más astuta. Porque estamos hablando de quién, de la serpiente. Bueno, pero en realidad de quien está hablando Dios es del diablo, es de Satanás. Por eso es que es el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Ahora, yo no sé, porque la Biblia no nos dice cómo fue, si Satanás se metió en la serpiente. No sé si la adormeció. Pero el hecho es de que, ¿qué? Que era Satanás en la serpiente. Lo demás podemos especular un montón de cosas, pero esta es la verdad. Y nos dice que era, ¿qué? Era el más astuto. Muchos creen que Satanás es un tonto, pero no. Mire lo que dice. Cierto día le preguntó a la mujer, y aquí quiero, escuche, cierto día, puede haber sido cualquier día, como sigue también cualquier día, usted y yo somos tentados. Que no le digan, que no le cuenten. Cierto día va a venir esta misma tentación a nosotros. ¿Por qué? Porque es parte de la guerra espiritual. Y nos dice, cierto día le preguntó a la mujer. ¿Por qué a la mujer? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Por qué no vino con Adán? No, ¿vino a qué? Vino a la mujer. Ya vamos a ver por qué. Dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ah, interesante, pongámonos a ver. Porque aquí vamos a aprender muchas cosas que nos van a ayudar a cómo pelear verdaderamente esta guerra espiritual. ¿Qué dice? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Quieres saber algo? Satanás te conoce. Él sabe de qué pata cojeas, como decimos. Él sabe esos botones, si es que tenemos algún botón, ¿no? ¿Qué botones presionar? Lo interesante de esto es lo siguiente. Él viene y de nuevo es Satanás en la serpiente. ¿Voz audible? No lo sé. La Biblia no me lo explica. No sé si la serpiente enredada en un árbol, tal vez ahí hablando con la mujer, no lo sé. Si fue algo mental, no lo sé. Porque la Biblia no me lo dice claramente. Pero al entender yo la guerra espiritual, la batalla espiritual, entiendo que el campo de batalla para nosotros, los seres humanos, es que es nuestra mente. Es acá donde usted va a ganar o va a ser derrotado. Ya lo vamos a ir a desenvolviendo un poco mejor. Pero mire cómo comienza la serpiente. ¿Por qué? Porque por su astucia. Dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Cuál es el problema aquí? Primero, él está atacando el carácter de Dios. Él quiere que nosotros veamos a Dios de otra manera, una manera diferente a la cual Dios se había revelado al hombre, a Adán y Eva. Porque no es, primero está añadiendo a las escrituras, poniéndonos a que dudemos de el carácter de Dios. ¿Se da cuenta por qué la importancia de conocer nosotros a Dios?
Porque a veces creemos ideas falsas que hablan en contra del carácter de Dios. Él les dice, ¿de veras? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto? Y aquí está lo que agrega, que dice, de ninguno de los árboles del huerto. Ahora, eso no es lo que Dios dijo. Pero aquí es donde toma la cuestión esta. ¿Por qué a Eva? Si Dios no le había dicho nada a Eva. Dios se lo dijo a Adán, no a Eva. Mire, es que Satanás siempre va a venir a buscarla, como dicen los americanos, the weakest link. Aquella parte que esté más vulnerable. Pero veamos, Satanás con su astucia viene a poner en tela de juicio el carácter de Dios y agrega, como el día de hoy estos falsos maestros están agregándole cosas a la Escritura. Veamos qué dice. La estrategia del enemigo es distorsionar la palabra. Escuche, esta es la estrategia del diablo. Y por eso las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas hacen exactamente lo mismo. La estrategia del enemigo es distorsionar la palabra, haciéndonos dudar del carácter de Dios. Pero Eva también le agrega la palabra. ¿No le parece interesante? Usted no puede agregar nada a la palabra. Lo que está escrito ya está escrito y no podemos ni quitarle. No, nos dice incluso también la Biblia que no podemos quitarle ni siquiera una tilde, ni un punto, ni una coma. Pero los falsos maestros, siguiendo la estrategia de Satanás, también le agregan a la palabra lo que la palabra no dice. Vaya conmigo, Génesis 3, versículo 2. Esta es la respuesta de Eva. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Número 1. ¿Qué tienes que andar hablando tú con la serpiente o con Satanás? Primer error. Hay muchos que les encanta, ¿verdad? Supuestamente dice que están sacando. ¿Y de dónde sos? ¿Y de dónde venís? ¿Y qué número de celular tenés? Es tontera. No podemos sentarnos a dialogar con el mal. Primer error. ¿Qué le dice la mujer? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, está listo, escuche lo que dice Eva. Dios dijo, no deben comerlo. Hasta ahí está bien la cosa. Pero ella agrega, ni siquiera tocarlo. ¿Cuándo dijo Dios que no lo podían tocar? ¿Se da cuenta? Ya empezamos a ver a estos falsos maestros, ¿verdad? También agregándole cosas al evangelio. No tienes que agregarle nada, ya está todo ahí. ¿Qué dice? Ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Pregunta, ¿qué dijo Dios? ¿Y a quién se lo dijo? Dios dijo, el día que comas de este árbol, morirás. No es tal vez, no es a ver si, no, morirás el día que comas de este fruto. ¿Y se lo dijo a quién? A Adán, no a Eva. ¿Cómo Eva supuesto? Bueno, de nuevo, entendemos que tuvo que haber una comunicación entre Adán y su esposa. Ahora, ¿será que Adán no le supo explicar bien? Como ha visto ese juego, ¿no? Que sentamos aquí 7 personas. Y vengo yo y le digo un secreto a la primera. Y la idea es de que esta primera persona se lo diga a la segunda persona, la segunda a la tercera a la cuarta a la quinta, y así va la cosa,
hasta llegar al último, y se ha dado cuenta usted de que cuando llega a la séptima persona, el mensaje ha cambiado completamente. Aquí vemos ese problema ya desde el jardín del Edén, porque Adán tuvo que haberle comunicado a su esposa: hey, ¿sabes qué? Dios dijo que de este árbol podemos comer, de todos los árboles, de este árbol no. No debemos comer, porque si comemos, nos morimos. Vámonos. Pero ella dice que ni siquiera tocarlo. Ya ese es invento de ella. Ya ese ya es condimento de Eva. Si lo hacen, morirán. Pero mire, Génesis 2, 16 y 17. Dice: pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, ¿qué dice? Sin duda morirás. Aquí no hay una cuestión de que, a ver si, no. Sin duda morirás. Sigamos en la Génesis 3, versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Satanás siempre va a contradecir las escrituras. Que no le digan, que no le cuenten. No morirán. Versículo 5. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Mire qué tremenda oferta la que le está presentando Satanás ahora a Eva. ¿Por qué lo habían echado a Satanás del cielo? Porque quiso ser como Dios. ¿Por qué odia Satanás al hombre, al ser humano? Porque fue creado de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. No somos ni seremos nunca dioses. Por ahí hay quienes creen que vamos a ser dioses, o que ya somos pequeños dioses. No nos confunda. Fuimos creados de acuerdo a su imagen y semejanza. Eso no quiere decir que seamos dioses. Pero ¿a quién no le gustaría ser como Dios? Sí, ¿estás viendo cómo le presenta a Satanás? Primero, que dudemos del carácter de Dios. Ahora viene y es que Dios tal vez no te mintió porque no quiere que tú descubras algo, que tú sepas algo. Mentira. Todo lo que Dios quiere que yo sepa, ya lo reveló. Y está escrito, está plasmado en los 66 libros de la Biblia. Se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y como le dije, primer error, comenzar a hablar con la serpiente. Segundo, ponerse a decir que la Biblia dice cuando la Biblia no dice absolutamente lo que yo estoy diciendo que la Biblia dice, agregándole a la escritura. Ahora, ¿qué dice? No morirán, hombre. Contradiciendo directamente lo que la escritura dijo. ¿Qué dijo? Si comes, mueres. ¡Qué tremendo! Sigamos en el versículo 6. La mujer quedó convencida. Vámonos. ¿Quién la manda a estar hablando con serpientes? ¿Quién la manda a andar aumentándole a la palabra? ¿Quedó qué? Quedó convencida. Ya se le echaron al bolsillo. Y mire, aquí entra, el pecado entra a través de nuestros sentidos. Escuche bien. ¿Cuáles son los 5 sentidos que tenemos? La vista, el olfato, el gusto. ¿Cuál otro? El palpar, el tocar. ¿Sí o no? Dice, la mujer quedó convencida, o sea, ya no hubo duda. Entró la duda.
de que a lo mejor Dios les había mentido y que Dios en su carácter no estaba siendo completamente honesto con nosotros. Y que dice, vio el sentido de la vista. Ella miró al árbol, miró al fruto del árbol, que dice, vio el árbol, o vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía, ¿qué? Delicioso, hasta se le hizo agua a la boca. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¡Wow! Vemos a Adán haciéndole caso a su esposa. Un grave error. Porque a él era que se le había dicho. Pero no, él siguió también la corriente de la mujer. Lo interesante es aquí, sin poder tirar ningún balazo, ninguna bala fue disparada. Y ya hay 2 bajas en la raza humana. Adán y Eva efectivamente murieron. Y usted puede decir, no, pero ellos siguieron viviendo, tuvieron hijos. Sí, pero murieron espiritualmente. Ya aquella relación con Dios fue rota. Y entró ahora en ellos y en todos y cada uno de los seres humanos el pecado. Y esto es lo tremendo, a veces no pensamos en estas cosas. Pero es el pecado el que nos separa de Dios. Nos dice el libro de Romanos que por cuanto todos pecaron, y están ¿qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es lo curioso, que Él los convence que serían igual a Dios. ¿Y qué es lo que Dios promete al ser humano? Que un día seremos como Él. No vamos a ser dioses, no se confunda, pero vamos a ser como Dios, un ser eterno. ¿Qué dice? No solo Eva comete los errores, sino también Adán. La meta del enemigo es cambiar nuestra percepción de Dios, manchando su imagen. Eso es lo que Satanás quiere. La meta de él es que cambiemos nuestra percepción, cómo vemos a Dios. Por eso el campo de batalla es acá, es tu mente. No es andar tirando aceite en un helicóptero por toda la ciudad. Eso no es guerra espiritual. Tus pensamientos. La meta de él es que cambiemos nuestra percepción, cómo vemos a Dios. ¿Lo vemos como un ser que nos oculta algo? No. ¿Será Dios el malo y Satanás el bueno? Pues mucha gente piensa, el día de hoy piensa de esa forma. A lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. ¿Por qué? Porque ya cayeron en la trampa del diablo. Ya perdieron la batalla. La metodología del enemigo es distorsionar la palabra. Si se da cuenta desde el principio. Con que Dios dijo. No morirán, hombre. Distorsionando la palabra. Minimizando las consecuencias de la desobediencia. Dios dijo, el día que coman, ese día se mueren. ¿Y qué dijo Satanás? No, hombre. Lo que pasa es que vas a ser más sabio. Vas a recibir sabiduría cuando comas. Minimizando ¿qué? Que vas a morir. Minimizando la desobediencia o la consecuencia de la desobediencia. Cuestionando el carácter de Dios y hacernos pensar en la tentación como una bendición. Mira qué tremendo. Pero todo está ¿dónde? En su mente. Seguimos, Génesis 3, versículo 7. ¿Se da cuenta? Por eso le dije que tal vez no termine, porque
Es demasiada información. Versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos. ¿Que estaban ciegos? No. Mire, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Pero estaban desnudos. Siempre habían estado desnudos. ¿Por qué no sentían vergüenza? Porque la vergüenza entra por causa del pecado. Entonces dice, cosieron hojas de higuera para cubrirse. O sea, les entró el síndrome del tamal. Ahora se van a tapar con hojas de huerta. Este es el intento del hombre. El intento del hombre de querer regresar al estado original que perdió por su desobediencia. Hojas de higuera para cubrirse. ¿Qué dice el versículo 8? Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Pues eso es lo que hacía Dios. Siempre por las tardes llegaba a dar una charla, una conversación con el hombre. Lo que hacía normalmente. Así que se escondieron. Y se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Pregunta, ¿no se ha dado cuenta usted que cuando usted peca, cuando usted la riega, no quiere confrontar a Dios? Es causa del pecado. Evitamos ahora ir a la iglesia o tener contacto con hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy en pecado. Porque he desobedecido a Dios. Consecuencias del pecado. Sentimos vergüenza. Intentamos cubrir esa falta, ese pecado. Y nos escondemos de Dios. Santiago 1, 14, 15 nos dice lo siguiente. La tentación viene de nuestros propios deseos. ¿Escuchó? De la caída, pues. Para que entienda. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen. ¿Y qué dice? Y nos arrastran. Interesante. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Mira qué interesante. La tentación viene de nuestros propios deseos. Eva le creyó la mentira a Satanás, vio el árbol. Satanás le dice, no vas a morir, hombre, sino que vas a ser sabia. Vas a ser igual a Dios. Así que ese deseo de querer ser como Dios la sedujo y la arrastró. Y de ese deseo nacieron ¿qué? Nació el pecado, el acto pecaminoso. Tomó el árbol, lo probó y le dio a su esposo. Y él también come, al igual que su esposa. Da luz el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz ¿qué? La muerte. La meta de Satanás es cambiarnos o cambiar nuestra manera de pensar. Lo hace a través de ideas, corrientes de pensamiento, patrones de este mundo, falsas enseñanzas, experiencias y como Adán, a través de personas. Adán estaba ahí sentado al lado de su mujer. Si oyó o miró, no lo sé, pero ahí estaba al lado de ella. Pero igualmente que fue cambiado por la persona de Eva. Su mente cambió. Él sabía que lo que Dios había dicho. Pero más sin embargo comió. Pecó. Pero esta es la meta de Satanás. Que nosotros primero dudemos de Dios. ¿Será cierto lo que Dios dice? Ya estás entrando en una conversación con Satanás.
La Biblia dice que lo que el hombre es, o lo que el hombre piensa, eso es. ¿Se da cuenta de la importancia de qué es lo que yo pienso? ¿Qué piensas tú acerca de Dios? Oh, yo creo que Dios es injusto. Ya te tragaste la mentira del diablo. Yo no creo que Dios sea tan bueno como dice la Biblia. ¿Por qué me pasan todas estas cosas malas a mí? Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que cosas malas también le suceden a los hijos de Dios. Lo que pasa es que ya te creíste la mentira del diablo. Que Dios vino para que tú tuvieras abundancia, porque Dios quiere que seas cabeza y no cola. Y todo el montón de basura que nos meten, que han agregado a la palabra de Dios, no está en la palabra de Dios. Colosenses 2, 6 al 8 nos dice lo siguiente: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, escuche, recibieron como ¿qué? Como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Si Él es el Señor, entonces yo no tengo opción, yo tengo que obedecer. Pero ¿cuántos creen que tienen opción? Que Satanás les ha mentido, les ha confundido la mente. Esa es la causa del pecado. Ya no sabemos ni quiénes somos. ¿No me lo cree? Mira el día de hoy, ¿dónde estamos? Pues no sé. Yo me miro al espejo y parece que fuera hombre, pero yo me siento como mujer. ¿Qué es eso? Esa es consecuencia del pecado. La mente está corrompida. ¿Dónde vamos a parar? Entonces, si hoy me siento, siendo hombre, me siento como mujer, que mañana me voy a sentir como un tigre, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde se detiene la cosa? ¿Qué dice? Deben seguir sus pasos, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Me encanta, porque hay gente que no es agradecida con Dios, porque su fe está puesta en el objeto equivocado. Sí, hablamos mucho de la fe, pero no entendemos en realidad la fe. No es la fe la que hace las cosas, es Dios quien las hace, a través de mi creencia en lo que Él es. Pero nos gusta la fe, la fe, la fe, y no sabemos ni jota de lo que es fe. Arraíguense profundamente en Él es que tengo que estar arraigado yo, no en falsas creencias. Quiero que lo entienda. Mi fe tiene que estar puesta en Él, en Jesús, no en el pastor, no en el líder, es en Dios. ¿Y qué dice? Y edifiquen toda la vida sobre Él. Toda mi vida tiene que estar ¿qué? Edificada sobre Él, sobre Cristo. Como cantamos hace un poco, nada más. Yo no necesito nada más. Una nueva revelación. No necesito una nueva revelación. Lo único que necesito es a Cristo. ¿Y dónde puedo encontrar y conocer mejor a Cristo? En la palabra de Dios. No en un sueño que alguien dijo que tiene, y Dios me dijo, y un montón de mentiras. La fe de ustedes se fortalecerá ¿en dónde? En la verdad, en la Biblia. La verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. Versículo 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. No puede estar más claro.
La filosofía del hombre es hueca. Porque ¿de dónde sale, de dónde nace la filosofía del hombre? Es que tú no tienes el problema. El problema es afuera. No, el problema está dentro de mí. Se llama pecado. Que no te digan, que no te cuenten. No, el hombre es en sí bueno. La Biblia me dice que el hombre es malo. ¿A quién le vas a creer? Filosofías huecas. ¿Y qué dice? Y disparates. Me encanta cómo lo pone. Porque ¿qué es lo que le decimos nosotros a alguien cuando está hablando loqueras? Estás hablando disparates, locuras. Y es lo que dice. Y disparates elocuentes. O sea, es que muchos han estudiado y ahora nos quieren meter gato por liebre. Disparates elocuentes que nacen ¿de dónde? Del pensamiento humano. Ese es el problema, porque el pensamiento humano, la mente humana, está contaminada. Por eso es que el hombre ahora, como le vuelvo y le repito, ahora se siente mujer, otro día se siente mariposa, otro día se va a sentir... ¿Basado en qué? En sus sentimientos. No, Dios dice, y Dios lo creó varón y hembra, no más. Pero tú con la corrupción, creyendo las filosofías huecas, los disparates elocuentes, ahora crees que, bueno, yo estoy en un cuerpo equivocado. Por favor. ¿Qué dice? Que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. Lo que hablamos, ¿se acuerdan? Y no de Cristo. Me encanta. 1 Corintios 15, 33 y 34 nos dice: no se dejen engañar. Una vez más, no permitan que nadie, ahora dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Qué tremendo. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Dios le había dicho a Adán, pero la mala compañía de su esposa corrompió el carácter de Adán. ¿Qué dice? Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Mira qué tremendo. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios y que dice, para vergüenza de ustedes les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. ¿Habrá gente metida en la iglesia que no conoce a Dios en absoluto? Sí. Un rotundo sí. Porque no solo porque está metido en la iglesia quiere decir que es cristiano. Romanos 12, 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Que entreguen qué? Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Me encanta. Un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Cuál es la clase de sacrificio? Que entreguemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo y santo. Esa es la verdadera forma de adorar. ¿Quieres adorar a Dios? Nosotros nos hemos creído, ¿verdad? La mentira, vamos a adorar a Dios. ¡Ay, ahí estamos! Pero si no estás entregando tu cuerpo en sacrificio santo al Señor, sino que lo estás ofreciendo nuevamente a las concupiscencias de tu corazón no arrepentido, lo ofreces al mundo, entonces, ¿a quién estás adorando en verdad? Esta es la verdadera forma de adorarlo, obedeciendo sus mandamientos, creyendo en lo que Él nos ha dicho en su palabra. Romanos 12, 1 y 2 nos dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y esto parece cierto, ¿no?
Ahora, pues todo el mundo lo hace. ¿Y a ti qué te importa que todo el mundo lo haga? Pero se da cuenta, seguimos las ideas de este mundo y hacemos a un lado lo que Dios nos ha dicho. ¡Qué tremendo! No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Por qué quiere Dios transformar nuestra manera de pensar? Porque estamos mal. Porque gracias al pecado, nuestra mente ahora piensa cosas que no son, pero las piensan como que si fueran verdades. ¿Qué dice? Entonces, cuando Dios transforme nuestra manera de pensar, que nos transforme en personas nuevas, cambiándonos la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es que no le digan, que no le cuenten. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios dijo, no comas de ese árbol porque el día que comas morirás. Pero ellos le creyeron a la serpiente, a Satanás. ¿Y qué pasó? Los resultados fueron desastrosos. Porque todos y cada uno de nosotros nacimos en pecado. Ya traemos la mente corrompida. Ya venimos dudando de Dios, de su carácter. Creemos que Él nos oculta algo. Creemos que es bendición la desobediencia a Dios. ¡Qué tremendo! La cual es buena, agradable y perfecta. Sigamos en Génesis 3, 1, 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Ahora, ¿quién la había regado? Eva. ¿Con quién viene Dios primero? Con el hombre. ¿Por qué? Porque a él Dios lo había hecho responsable. A él fue Dios quien le dijo, no comas de este árbol. Cuando comas de este árbol te mueres. Entonces el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque pero siempre estaba desnudo. Y siempre había hablado con Dios, ni ningún problema. Pero ¿ahora qué? Ahora se esconde. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Mire, ni el esconderse, ni el miedo vienen de parte de Dios. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Cuál es lo opuesto al miedo? Fe. Fe. Porque estaba desnudo. Versículo 11. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor. Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te ordené no comieras? ¿Que no comieras? Mire, Dios ya inmediatamente sabe de dónde viene todo ese rollo. Nosotros somos los ignorantes que no sabemos. Pero Dios sabe. Por eso la pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la respuesta favorita del hombre, de esa filosofía hueca, humana. Yo no fui, fue Tete. ¿Qué le dice el hombre? El hombre contestó, la mujer que tú Mire, es cierto que le está embarrando a la mujer, pero le está echando la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Yo no te la pedí, ¿para qué me la diste? Eso es lo que está diciendo prácticamente. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y que dice, y yo lo comí. Pobrecito, no tenía otra el hombre. Versículo 13. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer igual sigue la misma cadenita. Y ya la mente ya está corrompida. En lugar de decir, si es cierto, la regué. Perdóname. No. ¿Qué dice? La serpiente me engañó. Ay, sí, pobrecita.
como que ella no se le abrieron los ojazos ahí cuando vio el fruto y empezó a desearlo y a saborearlo. Contestó ella: por eso comí. Versículo 14. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales. Mire, yo no sé si la serpiente andaba parada con la cola en el piso y ella todo el cuerpo así parado, no lo sé. Lo que sé que por la maldición ahora se arrastra. ¿Está conmigo? De nuevo, yo no le puedo garantizar eso, pero deduzco de lo que estoy leyendo, que le dice: maldita serás, o maldita, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, ¿sí? Andarás, quiere decir que antes no andaba así. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo. ¿Durante qué? Durante toda tu vida. Y aquí lo dejo para que vaya a comer culebras. No. Aquí lo dejo para que la próxima semana hablemos, porque le digo, se me va el tiempo. Vamos a hablar la próxima semana sobre las consecuencias de la caída. Pero quiero que vaya pensando ya. La guerra espiritual, el campo de batalla de dicha guerra, es la mente del ser humano. Es acá donde usted o gana o pierde. Pero vamos a ver cuáles son las consecuencias de la caída, para que dejemos de estarle echando la culpa a medio mundo y aceptemos que el problema soy yo, el problema eres tú. Pero no se termina ahí, hay esperanza para nosotros. Este conflicto comenzó en el cielo, Satanás lo trajo a la tierra, nosotros creímos la mentira de Satanás y ahora estamos en guerra. Pero vamos a ver cuáles son las consecuencias de la caída y cómo Dios, quien es soberano, trae también la respuesta, y cómo podemos vencer y ganar, no solamente vencer, ganar esa guerra espiritual. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Sí, lo aprendí del canal 34. Te dejo picado para que regreses para la próxima predicación. Hasta entonces, Dios te bendiga.